Esta es una producción de Grupo Fórmula. De viva voz me da muchísimo gusto saludar y darle la bienvenida a este espacio al doctor Eduardo Rosales. Él es académico de la FES Acatlán de la UNAM y un muy prestigiado internacionalista. Doctor, bienvenido, buenos días. Querida Romina, siempre un gusto estar en este espacio y pues un saludo y abrazo a toda su muy informada de la audiencia. Gracias, doctor. Hoy platicamos de un asunto que tiene que ver con política exterior. En las últimas horas hemos visto muchísimas noticias relevantes que han mermado a América Latina. Si le parece, vamos a tocar una en específico, que es esta investidura de Daniel Ortega en Nicaragua y las repercusiones diplomáticas que esto ha tenido, por supuesto, en toda la región y sobre todo en México, porque primero, pues la Cancillería había dicho nadie va a ir, nadie va a asistir, México no va a tener representante en esta ceremonia. Y de pronto aparece el presidente López Obrador y dice, ¿cómo que no? Claro que sí, porque si no nos veríamos mal, sería una imprudencia no asistir. ¿Cómo ve esta situación desde su perspectiva, doctor? Mire, querida Robina, lo primero que habría que decir, un poquito como antecedente, como contexto, es que la elección presidencial en Nicaragua fue una auténtica farsa. Y decimos eso porque el resultado de los comicios ya estaba definido. De antemano sabíamos que la pareja presidencial integrada por el señor Daniel Ortega y por su esposa Rosario Murillo, pues iba a ser un triunfo, iba a ganar de manera aplastante y desde luego fraudulenta. Fue una farsa también porque en ese país no hay equilibrio de poderes. El poder ejecutivo domina al legislativo, al judicial, al electoral, además de los medios de comunicación, y guarda contubernio con las élites económicas y militares. En realidad esta elección pues fue un escalón más, una etapa más en esta búsqueda de la dupla Ortega-Murillo de perpetuarse en el poder, de continuar indefinidamente con un gobierno que francamente se califica como dictatorial, como corrupto, como represor, como nepotista. Entonces, aquí yo creo que también valdría la pena señalar, para que se entienda más el punto de vista de esta situación, que por ejemplo el gobierno de estas personas pues detuvo, ¿no? En los últimos meses, sobre todo antes de la elección, detuvo como a 40 opositores, guerrilleros, estudiantes, activistas, líderes políticos, todos ellos con acusaciones francamente ridículas, ¿no? De traición a la patria, de terrorismo y de lavado de dinero y otras cosas más. Pero además esa cifra se suma a los otros más de 120 encarcelados que han participado en diversas protestas. Ahora, esta familia, porque no podemos llamarle de otra manera, Ortega Murillo, yo creo que este es un dato relevante, es una de las familias más ricas de ese país, que triste y penosamente ocupa el primer lugar de pobreza extrema en América Latina, y estos datos pues los da la Comisión Económica para América Latina, ¿no? Y en contraposición, pues ahí hay un alarmante incremento de la concentración de la riqueza, en el que esta dupla Ortega Murillo es una de las 12 familias que detentan en las 3/4 partes del Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, ya con este contexto, con este presente, entonces lo que decimos ahora, pues lo que realmente se vio muy mal, pues el gobierno de México y sobre todo el presidente, de haber enviado pues un representante a la toma de posesión, aunque el que asistió fue el encargado de negocios en ese país, y se ve muy mal, muy penoso, muy indignante, porque aunque repito es un representante de bajo nivel, de alguna manera pues se avala y se respalda la toma de posesión de un dictador. Fue la 4ª vez, ¿no? O sea, sí, consecutiva que ocupa la presidencia. Entonces ahí es donde francamente deja mucho que desear, se vuelve muy cuestionada pues esta representación en esa toma de posición, pues, que se llevó a cabo el pasado lunes, querida Romina.
Ahora, doctor, ¿qué se ve peor? ¿El hecho de que México haya enviado a un representante a una toma de protesta de un gobierno cuyas elecciones fueron sumamente cuestionadas y que han sido descalificadas por muchísimos países, Estados Unidos uno de ellos, algunos más de Europa, que muchos organismos han pedido que no, o pidieron en su momento que no hubiera estas elecciones porque pues ni siquiera iba a ser un voto democrático, o que entre nuestros mismos funcionarios ni siquiera se hayan podido poner de acuerdo porque, pues por un lado la Cancillería dijo nadie va a ir y después el presidente dice no, ¿cómo no? Pues sí va alguien. ¿Qué se ve peor? ¿Qué ensucia más nuestra imagen como país? Pues mire, aquí francamente lo que se alcanza a observar es una absoluta descoordinación, ¿sí? En lo que respecta al manejo de política exterior, de la cual México ha exhibido muchos altibajos, ¿sí? por decirlo de alguna manera. Aquí me parece que por un lado la Cancillería quiso ser más prudente, por decirlo de alguna manera, pero pues lo que se pretende desde la presidencia de la República es así como una intención de mostrar músculo, de desafiar, incluso de adoptar una actitud retadora en contra, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Ese es, me parece, lo que la pretensión de presidencia de la República. Ahora, hay que tomar en consideración que la presencia, ¿no?, de un representante mexicano se suma a la de otros países, como por ejemplo lo fue China, lo fue Rusia, lo fue Venezuela, lo fue Cuba, lo fue Irán, en fin, una serie de países que, pues, hay que decirlo, cuentan con gobiernos autoritarios o de plano dictatoriales que pues han mostrado un claro desprecio, hay que señalarlo claramente, un desprecio por la democracia, por la libertad de expresión y por los derechos humanos. Entonces, pues yo creo que las dos cosas son muy penosas, querida Romina, ¿no? Sí. No saben qué es lo peor. Por ejemplo, China, pues modificó el presidente Xi Jinping la constitución para estar pues de manera vitalicia, ¿no? Uh-huh. El caso de Rusia, pues existe la elección indefinida. De Venezuela con Nicolás Maduro, pues qué le puedo decir, querida Romina. De Irán, un régimen teocrático, ¿no? Sí. De ultraderecha, de Cuba, bueno, pues ya, ¿no? Ni qué decir ya más, ni ¿no? Hablamos, un partido hegemónico, sí. ¿No? De más de seis décadas en el poder. Entonces, ese es el punto fundamental en el que vemos por un lado una descoordinación y avalando, además, un régimen abierta y totalmente dictatorial. Así es. Ahora, doctor, ¿qué le parece esta nominación del presidente López Obrador de Guillermo Zamora como el próximo embajador de México precisamente en Nicaragua? Pues mire, yo creo que la representación de nuestro país debería quedar así como está en estos momentos, solamente como con un encargado de negocios, ¿sí? Porque pues ya estar nominando allá a un embajador, además no me parece que sea ni justo ni necesario. Y no digo justo, y digo no justo pues por la situación que acabamos de describir, y tampoco es necesario porque México prácticamente no tiene un comercio significativo con ese país, no tiene unas relaciones económico-comerciales significativas. Entonces, me parece que pues es como para cubrir las formas, como para mostrar solidaridad entre comillas con gobiernos, y también lo digo entre comillas de izquierda, y me parece que esa es la intención, pero entonces no estamos ni siquiera adoptando una postura, pues de una leve protesta, no digo, hay que decirlo, ¿no? Uh-huh. Y enviamos todavía un embajador frente a estas barbaridades que nosotros estamos viendo en ese país centroamericano. Entonces, sí, aquí me parece esa situación que está en esa lógica de aproximarse y de seguir teniendo muy buenas relaciones con este grupo de países que están en contra de Estados, abierta y totalmente Estados Unidos. Y no digo que México adopte una posición servil
o como podemos decir, demasiado condescendiente con Estados Unidos. No, ese no es el punto, pero también no hay que perder de vista pues, que México es una economía subordinada y dependiente de Estados Unidos. Por ejemplo, en términos de los ingresos, dependemos por lo del petróleo, dependemos del gas, dependemos del ingreso pues, de divisas por turismo, dependemos de las remesas, ¿no? Y todavía en esa lógica, pues tratar de enemistarnos, de alejarnos más, de confrontarnos con los Estados Unidos, pues, yo creo que no tiene ningún sentido, ¿no? Solamente en aras de mostrar ese músculo y esa cara dura y de aproximarse con gobiernos de supuesta izquierda. Entonces no le veo mucho sentido a esta cuestión de nominar un embajador para un país con el que las relaciones, repito, pues son mínimas, ¿no? Son mínimas, son irrelevantes, con toda franqueza. Sí, y que el beneficio pues tampoco es, o la relevancia exacta no es la misma que en países, por ejemplo, como Estados Unidos. En un minutito, doctor, para finalizar, ¿México es selectivo en su política exterior? Mire, yo pienso que sí, ¿no? Por lo que respecta, por ejemplo, a América Latina, pues se ha aproximado mucho a un grupo de unos 5 o 6 países, ¿no? Que tratando de formar un bloque, incluso en ciertos aspectos, en contra de Estados Unidos, por un lado, ¿no? Y por otra parte hay algunos otros analistas, conocedores, que señalan que en realidad la política exterior de México en general es errática, ¿no? Es incongruente, es pues incluso hasta de corte populista. Entonces, pues esa es la y ahorita vemos hasta una imagen de descoordinación y de confrontación entre el Ejecutivo y el Canciller, justo en el momento en que se lleva a cabo, ¿no?, la reunión anual de diplomáticos y cónsules. Entonces, pues es una muy mala imagen la que proyecta nuestro país, tanto en lo interno y no se diga como en lo externo. Fuera de nuestras fronteras. Doctor Eduardo Rosales, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Un placer, un honor estar en este espacio, pues le mando un saludo y abrazo a usted y a su otra, repito, muy informada teleaudiencia. Muchas gracias, doctor, que tenga un buen día. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.